Y era a la sombra de una higuera, sí, precisamente a la sombra de mi propia sombra, como diría la canción, de la atalaya de mis recuerdos, de la soledad campesina de capachos y hoces, donde contemplo en la lontananza esplendores de campiñas y vegas, de ejidos y llanos, de verdes mares y secas acequias. Y era esa la tierra de mis antiguos, aquella que se deshizo en añicos los sueños de infancia de aquellos niños ancianos, aquellos que guardaron pronto las trompas y las canicas en los zurrones de cuero, aquellos de alpargata de esparto y hambre en el alma, precisamente aquellos que recorrían los espinosos senderos que les llevaban al Tajo. Y era a la sombra de una higuera vieja, achacosa, de tintes centenarios, donde contemplo el paso del tiempo reflejado en desdentados brocales, deshilachadas sogas que jamás volverán a sacar agua y ramales de pitas secas que coronan la entrada de la finca. Y entre aquella estepa de albarizas y barros quedaron esparcidas las letras paridas de los descontentos, revolotearon al cimbreante e insolente viento de levante la protesta humana, el solidaridad obrera, el hijo del trabajo o el mismo Le Petit Journal. Dispuesto a que te levantes, a que te sacudas la incuria, la desgana, la disconformidad, esa maldita carcelera que te mutila el alma, mientras otros deciden por ti, por tu familia, por tu dignidad y por tu vida. Y era a la sombra de una higuera, esquelético armazón entregado al otoño, que abrió de par en par las ventanas de la campiña de mis antiguos. Sí, hombre, aquellos que guardaron pronto las trompas y las canicas en los zurrones de cuero, para curtirse en manos a la procaz escarcha de la mañana, para desventura entre azada y azada, entre pitillo y pitillo, de aquel mundo soñado por los librepensadores y eruditos de la libertad individual, del sueño colectivo, de la solidaridad, que quedaron ahogados entre renglones torcidos y esparcidos entre los llanos y las vegas. Y era a la sombra de una higuera, ausente ya de jornadas labriegas, cansadas de ocasos y auroras de fuego, y lejos de cuentas en papeles de estraza, de mano alzada en plazas y zocos, ante la mirada del capital siempre y misericordia y codicioso de sudores ajenos, de pellejos de vino y latas de sardina, de remiendos de esparto, de ramas de acigutre, de esas que cicatrizan las heridas del alma. Porque era a la sombra, sí, a la sombra de una higuera, despechada ya de gritos ahogados y sin sabores, donde recompusimos nuevamente los pedazos de aquella lucha, donde volvimos a curtirnos culturalmente para que nadie nos callase la boca, donde volvimos a coser antiguas heridas bajo el calor latente de los iguales, de aquel que fuese de don Francois Noël Babeuf y sus amigos, que ya gritaron en el siglo de la Ilustración su derecho humano a la resistencia y a una vida mejor. Y fue a la sombra de una higuera donde le di sentido a aquella frase de Carl Sagan: el primer pecado de la humanidad es la fe, la primera virtud, la duda. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García, sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa tocamos la literatura, la investigación y la historia, y para eso se encuentra con nosotros José Jurado Morales, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Literatura Española. Bueno, Pepe, muchísimas gracias, un placer tenerte conmigo hoy aquí en Café de Levante, en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Gracias a ti, Rafa. Hacía mucho tiempo habíamos hablado que en el momento que se diera la ocasión yo iba a venir porque tenía ganas de estar contigo. Pues yo te lo agradezco y es verdad. Hemos compartido más que una charla, ¿no? Hablando un poquito de literatura y de nuestros estudios y de nuestros trabajos y bueno, yo creo que es un momento magnífico, ¿no? Magnífico con esta última publicación que has hecho y de la que vamos a comenzar, aunque vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, como se dice, de lo humano y lo divino, pero vamos a empezar por lo último, que es este libro que nos acompaña encima de la mesa. Y yo te preguntaría, bueno, hablamos de Martínez Sadó, de Gonzalo Martínez Sadó como una persona que entendemos que es de profundo calado intelectual, ¿no? Y yo te preguntaría cómo nace en ti la idea de rescatar a este personaje, su historia, su vida y bueno, sus quehaceres, ¿no?
Realmente yo no conocí a Gonzalo. Hay mucha gente con la que estoy hablando ahora, una vez que se ha publicado el libro, que sí la trató. Y de hecho aquí, en esta propia casa, era muy conocido porque él colaboraba, así que era un hombre muy conocido. Yo no lo conocía. Yo sí recuerdo habérmelo cruzado por Sanlúcar, y lo que recuerdo de aquellos cruces cuando yo era joven es que otras personas mayores del pueblo me decían que era poeta y que era exiliado, o que había vuelto del exilio. Es lo único que yo sabía. Y ahora, en estos últimos años, he estado en un proyecto de I+D en la Universidad de Valencia, relacionado con Max Saup, otro exiliado, y con la memoria generacional. Y en ese momento vi que era la oportunidad para yo acercarme a un exiliado de mi tierra. Claro. Así que realmente he llegado a él por un motivo académico y por un motivo relacionado con mi lugar de origen, que es Sanlúcar. Claro. Pepe, cuando hablamos de literatura, si nos vamos a ese último tercio del final del siglo XIX, ¿no?, con obras tan importantes y que hoy día son pilares para la literatura española, por ejemplo, como Benito Pérez Gardós y sus episodios nacionales. Pero si nos vamos a esos años 10, 20 y 30, donde realmente hubo yo creo que hubo una saga muy buena de escritores y hubo una literatura muy buena hecha en España, ¿no? Y en ese caso, no sé, Rafael Alberti, Lorca, Vicente Alexander, Damaso Alonso, Luis Cernuda, Emilio Prados. ¿Piensas que Gonzalo Martínez Sado pudo beber intelectualmente de esa generación del 27? Bueno, él, el estilo literario, porque él tiene 5 libros de poemas, el estilo literario es costumbrista y neopopularista, en la misma línea que el Alberti de Marinero en Tierra, o Fernando Villalón con sus romances, o Lorca con el romancero gitano. Esa es la estirpe, ¿no?, el Pemán de los poemas dedicados a Cádiz, la copla andaluza. Esa es la estirpe. Por tanto, beber pudo beber. Lo que nunca alcanzó, en mi opinión, es la altura literaria de los otros, ¿no? Evidentemente. Él, no obstante, en las entrevistas que yo he podido leer, él dijo que siempre fue muy amante de la lectura de Quevedo, y de hecho su primer libro, que es del año 28, son sátiras políticas contra la situación de Sanlúcar de la época, muy influida por Quevedo. Y luego dijo que también tuvo otros 2 maestros, que tampoco dice nada nuevo, porque es lo que todo el mundo hemos leído, Antonio Machado y Miguel Hernández. Esos son los 3 referentes que él dice. Que él bebió, ¿verdad? Cuando hablamos de esa literatura costumbrista, el siglo XIX fue muy prolífico, ¿no? Encontramos a Ramón de Mesoneros, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que hoy día parece que está totalmente en desuso. No sé si algún día se volvería a rescatar o a poner en boga como en aquella época, pero qué interesante y qué fuente documental ha sido siempre la literatura costumbrista popular, romántica del momento, para hacernos una idea visual, estética, de lo que se vivía cotidianamente en cualquier zona de España del siglo XIX o del siglo XX, ¿verdad? Claro. A principios del siglo XIX es cuando comienza con el romanticismo esa idea de la nación y de la identidad de los pueblos. Y para diferenciarte de los contrarios, lo que había que buscar es en tu pasado algunas marcas diferenciales, y luego en tradiciones y costumbres algunas marcas diferenciales. Y ese siglo XIX nos diferencia del resto de Europa, porque parece que España es más un país africano, exótico, claro, a la luz de los ojos de un francés o de un alemán. Y efectivamente, cuando todavía no había una prensa que recogiera todo esto, una prensa crítica o informativa, son los relatos, los cuentecitos, los poemas que se insertan en esa prensa los que nos van dando idea del mundo en que vivimos. Claro. Y hoy día, incluso los historiadores se hacen una idea más completa de una época cuando el documento, que es riguroso, se enriquece con la mirada de los escritores. Claro. Y cuando hablamos de eso que has dicho, a mí me viene a la cabeza porque encontramos en ese siglo XIX mucho viajero romántico, ¿no?, esa terminología que se ha quedado ya impregnada para los amantes de la literatura de la época, que contaban verdaderamente como si España no fuese una parte adicional de Marruecos, ¿verdad? Claro. Todavía desértica, ¿no?, todavía bastante arabesca en muchas de sus, ¿no?, cuando hablamos de Henry Ford o hablamos de Washington Irving, Teófilo Gautier, ¿no?, Viajes por España, que cuando empieza a hablar de la zona de la Extremadura, de Cáceres, parece que está hablando de la España del siglo XV, ¿verdad? Claro. Eso, en cierta manera, pudo llegar a influir negativamente al exterior, a nuestra literatura de cara al exterior.
Bueno, realmente hay un librito de un maestro mío que fue profesor y lo considero un maestro en mucho sentido, Alberto González Troyano, que publicó hace 2 o 3 años un libro que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero era algo así como la cara oscura de Andalucía o algo así. Bueno, lo que viene es un ensayo, o el lado oscuro de Andalucía, no me acuerdo muy bien, donde en 7 o 8 capítulos reflexiona sobre 7 u 8 tópicos andaluces que nos han hecho mucho daño a nosotros mismos. Por ejemplo, tiene un capítulo dedicado a los gitanos, ¿no? Y cómo incluso Lorca en un momento dado habla de la gitanería, o Ortega y Gasset, en qué medida eso ha influido negativamente en nosotros. La fiesta, el flamenco, los toros, que son los estereotipos que al final nos han venido bien en un momento dado de la historia, pero también nos ha perjudicado muchas veces, porque hemos hecho nosotros un mal uso incluso. ¿No? Pero además un mal uso, Pepe, que ha llegado hasta los años 60, porque si nos vamos al cine clásico de los años 60, se sigue explotando, ¿no?, esa flamenca y ese toro y ese, ¿no?, y esa historia, esos estereotipos que veníamos arrastrando desde tiempo atrás. Y todavía hoy día, ¿no? Sí. Siempre se dice el andaluz que está en la serie es el gracioso, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y solamente últimamente con algunos anuncios donde se defiende el acento andaluz y la identidad, es que hay que comportarse de forma natural, no hay que exagerar los rasgos de uno y exportar la identidad de forma natural, ¿no? Claro. Oye, Pepe, nos hemos desviado un poquito, pero vamos a acercarnos al lindero otra vez. Cuéntanos un poquito quién era Gonzalo Martínez Sadó, no sé, qué puedes sacar de su obra y de su vida. Si tuviéramos que resumir su vida... Claro, sé que es una pregunta muy genérica, pero me ciño a lo que tú dices. Digo que si tuviéramos que hacer una biografía breve para la Wikipedia, por ejemplo, habría que decir que nace en 1908 en Sanlúcar y que muere en 2003 en Sanlúcar. Son 95 años de vida. Y que en esa vida tan dilatada hubo 2 o 3 episodios que son extraordinarios y diferentes. En primer lugar, nació en una familia republicana y él llega a la Segunda República siendo un hombre de convicciones muy republicanas en Sanlúcar, hasta el punto de que él es el que sube al balcón del ayuntamiento el 14 de abril del 31, iza la bandera junto a otros compañeros y da el discurso de bienvenida a la República. Un gran republicano, familiarmente e individualmente. En el 34 se marcha a Madrid y se hace comunista y aprueba unas oposiciones del Ministerio de Agricultura. Empieza a trabajar como funcionario y eso hace que cuando la guerra provoque que el gobierno de la República se tenga que marchar a Valencia, luego a Barcelona y finalmente salga por los Pirineos, él hace el mismo camino. Así que el primer episodio extraordinario de su vida es que no participa en la guerra civil, pero sí se va al exilio. Queda en Francia unos meses, encerrado en uno de estos campos de internamiento de concentración en las playas del Mediterráneo, cruza en un barco a México, vive 30 años como exiliado mexicano, ese sería el otro gran episodio extraordinario, y cuando muere Franco regresa a Sanlúcar y ya hace aquí una vida de hombre culto, como tú decías, con una trayectoria vital grande, pero también lector y amante del sur. Es un enamorado de los toros, del flamenco, y es el pregonero de la Feria del Libro, de la Feria del Pimiento en la Algaida, del carnaval, va al hogar del pensionista a dar charlas, participa en la cadena SER, aquí en la antigua TDC, en el semanal Escribe. Un hombre que termina siendo hiperactivo culturalmente en la Sanlúcar de los años 80 y 90. Además, una Sanlúcar, has comentado, ¿no?, de una familia de convicciones republicanas, ¿verdad? Su padre, ¿no? Federico era su padre, ¿no? Sí, Federico es su padre, sí. Federico era su padre, ya había dedicado, ¿no?, algunas manzanillas, como hablamos, a la República Española, que es algo raro, ¿verdad? Porque digamos que el movimiento burgués era un movimiento conservador y de derechas, claro, ¿no? Con lo cual era un bodeguero atípico, era alguien totalmente atípico que siendo una persona quizás pudiente no se acerca más a los movimientos de izquierda que a la derecha no clásica del momento, ¿verdad? También es verdad que él ha vivido 1908, es que ha conocido la efervescencia anarquista de esa Sanlúcar de comienzos de siglo. Estamos hablando que Sanlúcar, al igual que en la cantonal, ¿no?, la cantonal en el siglo XIX, como en los comienzos del siglo XX, era un movimiento libertario muy, muy importante. O sea, que él ha bebido todo eso realmente. Es curioso lo que tú dices, porque claro, a mí también me llamó la atención, pero me sirve para convencerme de que los estereotipos hay que romperlos. Totalmente, porque ¿verdad? se puede ser
comunista y muy religioso, claro, o se puede ser muy ateo y de un partido más conservador. En su caso, la familia era la número 50 dentro de los hacendados, de los ricos de claro, Sanlúcar. Claro. Entonces era un burgués, evidentemente, pero con convicciones liberales, progresistas, de forma que en este caso parece que va contra natura, ¿no? de su clase social, por llamarlo así, ¿no? Y él tiene un poema donde él dice que tiene perfil de señorito, él tiene conciencia de que viene de una familia muy enriquecida, claro, o asentada, ¿no? Claro. Bueno, la poesía en este caso de Gonzalo Martínez Sadoc podría ser podría ser un escaparate, un diario abierto a su infancia, a su guerra, a su exilio, a su llegada de nuevo a la patria. ¿Piensas que su vida queda reflejada perfectamente en su trabajo literario? Yo creo que el que escribe siempre refleja su yo, pero también refleja el mundo en el que está viviendo. Así que, por un lado, se refleja la Sanlúcar y la España de su época. Por ejemplo, en ese primer libro de 1928, que se titula Ráfagas, ahí no se ve tanto su vida, sino la visión que tiene de la Sanlúcar de los años 20. Y critica mucho cómo está la situación del tendido eléctrico, o el empedrado de las calles, o cómo van las fiestas del verano, o la cabalgata de los Reyes Magos. Por tanto, ese primer libro nos sirve como mirada sociológica, podemos decir así. Luego, el segundo libro, que es del año 68, se titula Estampas sanluqueñas, y es un libro que recoge todo lo que había ido escribiendo desde el 40 que se va a México hasta el 68, y ahí efectivamente, como tú dices, es la mirada de la morriña, el que está fuera de su lugar y está recordando cómo era esto, qué es lo que echa de menos. Sí, la canción del inmigrante, ¿no? Totalmente, y de hecho ahí hay un poema muy bueno que él lee la primera vez que viene a Sanlúcar en el 68, lo lee en el Ateneo, y se llevó por lo visto un aplauso, según él, que le hizo ya decidir volver. Es un poema en el que el estribillo dice a los sanluqueños, ¿no? Sanluqueños, yo no he vuelto porque nunca me he ido. Y luego va diciendo, mi cuerpo, no sé qué, estaba en México, pero mi cabeza estaba aquí con vuestro sufrimiento, con vuestro... de forma que... Y ya luego la última parte, que es cuando vuelve y está aquí en la democracia, es una poesía que a veces tiene algún poema recordatorio de cuando estuvo en el campo de concentración, de cuando estuvo en el exilio, pero fundamentalmente es un anciano que quiere vivir y celebra la vida. Y es una poesía muy vitalista, costumbrista, pero muy vitalista, donde canta la belleza de la mujer andaluza, donde canta a los toreros, que a él le gusta mucho el mundo del toro, a los toreros como limeño, tiene poemas, al mundo del flamenco, al paisaje sanluqueño, la puesta de sol, la araucaria, el castillo de Santiago. Así que esa última parte refleja la vitalidad con la que un hombre de 90 años enfrenta la vida, ¿no? Paralelamente a esta rebeldía, digamos, de tipo escolar, yo jugaba en la calle donde vivía con todos los chicos de aquella calle. La mayoría eran unos pobres chicos que carecían de muchas cosas. Y yo, afortunadamente, tenía de todo. A pesar de que yo era un niño, yo me di cuenta de la diferencia social que había entre ellos y yo. Y siguió creciendo mi rebeldía. Porque yo no admitía, siendo tan niño, una sociedad donde hubieran tan profundas diferencias económicas y sociales. Claro, y sobre todo eso viene también podría venir muy alimentado o retroalimentado por un exilio, ¿no? Claro. Llegas a tu país, vuelves a ver caras conocidas con más canas y más arrugas, pero vuelves a pisar tu tierra, ¿no? Porque evidentemente a nadie le gusta una salida, ¿no? Como tuvo que salir este hombre, porque Gonzalo Martínez Sadoc vive en Madrid en esos años 30. Sí, vive la guerra civil, la vive allí. Claro, vamos a hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Intentar un ejercicio de visualización, porque cuando el Madrid de los años 30 es un Madrid
donde está la crema de la intelectualidad española, los grandes centros intelectuales de literatura, de poesía, de pintura, de escritura, de todas las artes, ¿no? Es un Madrid cosmopolita, canalla, ¿verdad? ¿Nos podemos hacer una idea de cómo pudo vivir Gonzalo Martínez Adoc esa efervescencia de la capital de los años 30? Yo, por lo que he oído de su propia voz en entrevistas y luego lo que he visto en sus escritos, yo creo que tiene muchas más relaciones con políticos que con intelectuales. Él luego es verdad que en el campo de concentración o de internamiento coincide con Manuel Andújar, con Pedro Garfias, con Emilio Prados. Digo tres, Manuel Andújar, digo 3 o 4 que luego también van a México. Pero yo he estado investigando, hasta donde llega nuestra capacidad para investigar, en los archivos de estos escritores, estos intelectuales, estos pintores, y no he encontrado correspondencia entre ellos, ¿no? No, ni tampoco alusiones a Gonzalo Martínez Adoc. Por tanto, no creo que tuviera muchísima relación con los intelectuales. Yo creo que no. En cambio, sí se conserva mucha correspondencia con políticos que luego estuvieron en los ministerios de la República o incluso con políticos en el exilio. Cuando él estuvo en México, con el Partido Comunista sí que fue a varias juntas nacionales. Entonces, yo creo que él tuvo más, en esos años 30, más interés por lo político, por ese pasado republicano del padre, que realmente por la literatura. Y esa literatura es más un ejercicio de morriña cuando está allí y sobre todo de vejez. Los 3 o 4 libros lo publica ya cuando tiene 70 años. Claro, le viene tardía, digamos, sí. Digámoslo así, ¿no? Bueno, hemos hablado de ese campo de concentración en Saint-Cyprien. ¿Por qué termina en un campo de concentración? Él está trabajando en Barcelona como funcionario y cuando empieza ya a haber perdida la guerra al bando republicano hay que salir corriendo. Su mujer y su hijo desde Barcelona logran coger un coche particular de una señora y se lo llevan y cruzan la frontera. Él se queda con otros funcionarios del ministerio y salen en un camión por la frontera. Cuando llegan al puerto de Le Boulou, junto a 500.000 españoles que empezaron a cruzar por distintos lugares los Pirineos, Le Perthus y Le Boulou, allí hay no sé exactamente cómo decirlo, pero una distribución de los exiliados. A algunos se les da la oportunidad de regresar a España por Hendaya y a otros que sigan hacia Francia. Los gendarmes tienen mucho miedo, esto está muy estudiado en los libros, porque el único grupo, la única comunidad europea que ha hecho frente al fascismo son los españoles. Claro, y venían fogueados ya. Muy fogueados. De forma que Hitler no había tenido resistencia, Mussolini no, y Franco sí. Se dice que los franceses, que tenían un gobierno de centro, a veces moderado hacia la izquierda, hacia la derecha, ven con recelo a estos revolucionarios españoles que venían del comunismo, del anarquismo, y dicen, los historiadores, los que saben, que no querían que se dispersaran por toda Francia, de forma que en las playas del sur ponen alambradas y ahí los encierran. Claro. En el campo de San Ciprián había 100.000 españoles divididos en 10 parcelas en la playa de 10.000, 10.000, 10.000. Así que tu pregunta es que ¿por qué lo encierran? Porque tienen miedo de que los españoles lleven a Francia ese virus de la revolución. Además, es muy interesante eso que cuenta, porque además me recuerda a un libro que leí varias veces, que es el libro de Mariano Constante, Los años rojos, ¿no? Me parece un libro enorme, tremendo, durísimo, ¿no? De cómo los que terminan en los campos de concentración en Mauthausen, ¿no? Los campos nazis, verdad, ese germen español que había luchado contra el fascismo son los que hacen la resistencia dentro de los campos, ¿no? Y hablan que cuando llegan estos señores y los encierran en los campos de concentración, que ellos no se lo esperaban porque cruzan la frontera a un país libre y se encuentran que son tratados como presos, ¿no? Como presos políticos o presos, o como no. Y ahí llega un general francés, ¿no? En un caballo, y le habla muy malamente a un compañero de Mariano Constante, uno que había sido anarquista en no sé, en una de las comunas aragonesas de la época, un hombre fornido y curtido, y cuando le habló malamente, dice que le dio un puñetazo delante de todo el mundo y lo tiró del caballo. Se dieron cuenta los franceses que esta gente no se andaban con chiquitas, que venían de mamar muchas balas en la trinchera y que no iban a consentir que lo trataran como prisioneros de guerra, porque no lo eran. Gonzalo Martínez Adoc tiene un poema
que refleja lo mismo que un librito que tiene Manuel Andújar o La política Federica Montseny. Dicen que lo que encontraron en los franceses fue mucha falta de humanidad, sí, que los trataron como bestias, como animales de zoológico, y de hecho lo que todos recuerdan era el látigo de los gendarmes y el imperativo de ale, 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 que andaran, ¿no? Ale, 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 ale. Y Gonzalo Martínez Sado tiene un poema, pero yo en el libro recuerdo por lo menos 10 poemas más, donde muchos de estos presos lo que recuerdan es la inhumanidad con que los trataron. Y luego en ese campo, termino con esto, en ese campo lo pasaron muy mal porque realmente no había barracones, era la playa. Y en otros de sus poemas dice: lo que teníamos por techo era el cielo, por suelo la arena, el viento de tramontana, para beber agua había que beber agua salada, hasta que a las 5 o 6 jornadas empezaron a darle 2 kilos de pan para 20 personas y una lata de sardinas que te tocaba una. Así que fue realmente, de hecho él cuenta que para dormir lo que hicieron los primeros días fue excavar en el suelo la arena y luego te metías como en un nicho, claro, y poner arriba una lona del camión o quien tuviera algo. Así pasaron los primeros días. Increíble. Es increíble. Cuando vemos ese momento de la historia, o sea, ya es difícil que pierden una guerra, 3 años combatiendo, que se dice pronto, llegan a Francia, lo meten en esas condiciones, pero es que no solamente eso, sino que encima le coge la Segunda Guerra Mundial y un gran número de ellos terminan engrosando las filas antifascistas que van a luchar en las grandes batallas de la Europa del momento. Sí. Y cuando terminan, se encuentran, son apátridas que no pueden volver a su tierra, no pueden... Es incluso, tremendo, ¿eh? A veces le sucedió, por ejemplo, Félix Grande, el escritor, su mujer es Paca Aguirre, los dos fallecieron. El padre de Paca Aguirre es Lorenzo Aguirre, un pintor de Alicante que era guardia de asalto en la República, sale por los Pirineos, y cuando están en el norte, en Le Havre, para cruzar hacia América, llegan los bombardeos de los alemanes y decide volver a España. Entonces, si no te enrolas en la resistencia, decide, y cuando entras en España te detienen, y al padre de esta mujer, por ejemplo, le dieron garrote vil, vamos, en el 42, en la cárcel de Porlier. Así que incluso cuando ya crees tú que tienes la libertad en la Segunda Guerra Mundial, o te enrola en otra guerra, o te hace volver a un país donde ya hay una dictadura y te están esperando. Exactamente, ¿no? Es increíble. O sea, la historia bélica del siglo XX en España, bueno, por eso, en Europa o en el mundo, es tremenda. Por eso, Rafa, a mí lo que me sorprende primero es que no tengamos conciencia del momento histórico que vivimos, a pesar de que hemos tenido ETA, de que hay corrupción. Hay un momento para disfrutar la España actual. Y luego también, yo que no conocía a Gonzalo Martínez Sado, cuando alguien me ha hablado, has escrito un libro, yo lo conocí, todo el mundo me dice que no mostró nunca rencor ni odio por lo que le había sucedido. Parece que asimiló aquello por su talante, no te digo con naturalidad, pero supo asumirlo, ¿no? Para que no fuera eso un veneno a lo largo de toda su vida, de su vejez, ¿no? Es lo que me dicen los que lo trataron, ¿eh? No bueno, lo sé. Pero además puede ser perfectamente verdad, ¿no? Porque si él llega aquí y sus últimos años es hosco, es oscuro, está encerrado y envenenado por sus recuerdos, él no hace lo que hace. No escribe, no viene a la tele, no viene a la radio, no se entrega a la sociedad. Claro. Correcto, no le da nada a la sociedad porque cree que la sociedad le debe a él, no es a él, con lo cual es una muestra de... No, pero es muy inteligente lo que tú dices, ¿verdad? La generosidad de él indica que efectivamente se siente agradecido en vez de... Además hay un dato también tremendo, ¿no? Hay muchísima gente que embarcan para irse a México, ¿no? Bajo el mandato de Lorenzo Cárdenas, si no me equivoco, y hacen su vida allí, hacen su vida y ya quizás no vuelven. México es un país muy culto, también era un país muy bonito, donde había habla hispana, por supuesto, con lo cual era muy cercano a lo que tenía, incluso ya se quedaron a vivir ahí. Él vuelve, ¿no? Y vuelve a España años después, con lo cual es una muestra más de que él necesitaba estar aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido, Pepe, el trabajo de campo, el trabajo de investigación, el trabajo de documentación? No sé, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trayecto. Yo, en principio, yo doy clases de literatura, Rafa, como bien has dicho antes, y yo lo que quería era escribir un artículo analizando sus poemas, simplemente sin meterme en su vida. Realmente pero suele pasar que... Sí, y al final, porque yo desde el principio creí que era un hombre tan común, claro, ¿no? Un hombre con 5 libritos de poemas, pero como tú puedes tener unos poemas, o como si aquí alguien en San Lucas tiene 20 sevillanas escritas, alguien común con
el don de escribir algunos poemas, iba a analizar su poesía. Pero un día le dije esto a José Antonio Viejo, que es historiador, sí, y le mencioné, digo, José Antonio, tengo la idea de escribir unos poemas del exilio que he leído, no sé qué, y él fue el que me dijo, el nombre de Gonzalo Martínez Sadó está en el listado del Mexique, que es un vapor, un barco que lleva exiliados para allá. Y ahí me encendió a mí algo dentro, se me encendió porque pensé, digo, si hay una sola vez en un documento oficial que menciona el nombre de Gonzalo Martínez Sedó, debe haber más, porque si está entre los pasajeros que van para allá, posiblemente allí habrá documentos donde diga ha llegado aquí. Y a partir de ahí, de esa luz que me dio José Antonio Viejo, empecé a buscar primero en el Archivo Municipal de Sanlúcar, que hay varios periódicos, Cristal y todo eso, donde él escribe, luego en el Archivo Histórico de Madrid, el Archivo Militar de Guadalajara, el Archivo de la Memoria Histórica que está en Salamanca, el Archivo Universitario de Sevilla, porque estudió en Sevilla, el Archivo Universitario de Madrid, y luego, como supe que había pasado por Francia, en el Archivo Diplomático de las relaciones entre México y Francia, que donde están todos los documentos de los embarcados, y luego en los archivos de españoles que están en México, en el archivo del Ateneo, en el Colegio España, en el Instituto Luis Vives y sobre todo en el Archivo General de la Nación de México. Bueno, en el Instituto de Antropología y de Historia, pues por ahí he ido buscando y en todos estos sitios me he ido encontrando porque nuestras vidas, aunque sean comunes, van dejando rastros administrativos. Claro. Y por todos lados está nuestro nombre, cuando sacamos el DNI, cuando matriculamos a nuestro hijo en el colegio, y lo que he ido es rescatando esos datos administrativos, y una vez que tenía el dato cierto del tal año, yo he intentado eso, enriquecerlo con la experiencia suya de los poemas, con lo que he escuchado de viva voz en las entrevistas, y bueno, con todos los libros de historia que tengo en la cabeza, igual que tú, pues he ido dándole cuerpo a ese documento. Dándole forma, ¿verdad? Dándole forma. Pero está por lo menos en 15 o 17 archivos diferentes, no o 20, sí. Bueno, Pepe, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Me parece encantado. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historia y de literatura con Pepe. Pepe, hemos hablado un poquito del libro, de su historia, de su trabajo literario, de su poesía. Pepe, hay una famosa frase, ¿no?, que dijo Millán Astray en su lucha verbal, ¿no?, con Unamuno, ¿no?, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, cuando dijo lo de viva la muerte, ¿no?, y abajo la inteligencia, ¿no? Cuando nos acercamos a ese contexto y lo analizamos de una manera más literaria, ¿cómo entiendes tú la intelectualidad de la derecha más recalcitrante de aquella época, de aquella década, de los 30 y de los 40? Bueno, hubo, como en la izquierda, intelectuales de gran prestigio y con las ideas muy claras, aunque defendieran el fascismo, y luego intelectuales de derecha o muy conservadores de segunda fila, igual que pasó en las letras republicanas o en las letras de la izquierda. Había intelectuales de primera fila que escribían desde una perspectiva progresista y luego otros que no. En el caso de los intelectuales de la derecha hay un librito, una antología. Esto está muy estudiado, la literatura fascista o falangista de la época, pero hay un librito que se llama La corte de José Antonio, donde 10 o 15 escritores están representados. Pues casi ninguno de esos han pasado a la posteridad, porque les podía más la idea, la defensa de una idea, que realmente la construcción de la literatura. Pero igual ha pasado con los de la izquierda, cuando tú antepones la idea a la construcción de la literatura, al final, cuando pasa históricamente ese periodo, la estética, el arte, pierde. Se queda como una representación de época, pero realmente no pasa tanto el tiempo. Así que, en cambio, hay escritores, últimamente se ha puesto de moda o se ha recuperado figuras como la de Rafael Sánchez Maza, a partir de lo de Javier Cerca, que fue ministro de Franco y un fundador de la Falange, ¿no? Pues ahí hay obras que están por encima de la ideología, ¿no? Oye,
Pepe, como te hemos presentado al principio, ¿no?, como doctor en Filología Hispánica y catedrático de Literatura Española por la Universidad de Cádiz, ¿no? Pepe, ciertamente, ¿por qué decides volcar tus estudios y tu tiempo al mundo de las letras, al mundo de la educación, de la literatura? No sé, Rafa, porque eso sería ir muy lejos, porque realmente no lo sé. Lo que yo sí recuerdo es que cuando yo estaba en el Colegio del Palmar, tuve allí a un profesor, bueno, tuve varios, Antonio Jaime o el director Pablo, pero hubo un profesor que era Enrique Román Martel, que ahora está en el Círculo de Artesanos. Estuve en el Palmar y los conozco a todos, claro. Y él nos dio clases de lengua y literatura, y en aquel tiempo él, junto a otros maestros de la Sanlúcar de aquel tiempo, hizo un manual de literatura que era blanco, no sé si tú llegaste a tenerlo también, yo lo tengo todavía en mi casa, tenía como una forma de castillo la cubierta, y luego eso mismo tenía también en tamaño folio A4 con unas grapas, recursos estilísticos, yo no sé si eso lo repartió a vosotros. Bueno, pues en esa especie de manual que está mecanografiado y fotocopiado como en aquellos años 70, ahí descubrí yo algunas cositas que me llamaron la atención, hasta el punto de que estando yo en sexto, en séptimo, o en octavo ya, me regalaron mis padres por Reyes una máquina de escribir y me dediqué a copiar biografías de escritores. Recuerdo, por ejemplo, la de Jorge Guillén, lo copiaba yo en un folio para practicar la mecanografía y ponía al lado la foto de Jorge Guillén, y así me hice unas cuantas fichas de literatura. Ese es el recuerdo más lejano que tengo yo de mi amor por la literatura. Y todo eso ya se potenció al máximo cuando en secundaria me dieron clases maestros que han influido mucho en mí, por ejemplo, Toni Espacio, profesora de literatura, que leía como Los Ángeles y que te cautivaba para siempre cuando te leía, aunque fuera el mío Cid, y luego profesores como Narciso Climent, que te daba total libertad para descubrir, pero te ayudaba a descubrir, ¿no? Y ahí es como me llega a mí esa pasión por la lectura, en una casa que debo decir que yo era del Palmar, en la que nunca hubo libros. Vamos, el primer libro que entró fue cuando yo tenía 10 años, por las puertas de aquella casa, como regalo de comunión a mi hermano. Claro. Por tanto, no vengo de una familia lectora. Y tú me preguntas, ¿de dónde te viene? Pues no lo sé, algo descubriría yo en esas lecturas del colegio. Yo creo que ese momento de mecanografía, porque, mira, yo por ejemplo, que yo no era muy buen estudiante, la verdad, recuerdo cuando era muy jovencito que copiaba en un cuaderno las noticias que iban saliendo de la televisión, y me acuerdo, y fíjate que esos son recuerdos que se graban a fuego, ¿no? Lo que tú has dicho, seguro que esas biografías te las sabes casi de memoria, porque fue algo... Y las veo, yo ahora mismo cierro los ojos y veo perfectamente cómo está. Yo me recuerdo eso, de escribir, ¿no?, cuando el apartheid en Sudáfrica, esas noticias de la época, y yo iba copiándolo como si fuera un periodista. La verdad que parece que esas cosas se quedan muy marcadas, ¿no? Bueno, este último libro, y antes de cerrar lo que estamos hablando sobre González Martínez Sadó, toca evidentemente la memoria democrática, toca el recuerdo, no toca la república. ¿Tú piensas que escribir sobre la guerra contemporánea, sobre la memoria democrática, en este siglo XXI que estamos viviendo, que ya sabemos cómo es y cómo se las gasta, es un ejercicio de valentía, es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de honestidad, es un ejercicio de qué? ¿Cómo lo catalogarías? Bueno, en primer lugar, para mí como profesor universitario es un ejercicio científico. Yo miro el pasado como un objeto de estudio, y si son obras literarias que vienen del pasado, yo por tanto me enfrento a esas obras del pasado como un ejercicio de rigor, igual que cuando tú encuentras una etiqueta del 19 o algo, yo lo miro con ojos del presente, investigando sobre el pasado. Y desde esta perspectiva yo me he acercado a escritores del pasado que han sido muy de izquierda, como Alberti, tengo un libro sobre Alberti, o escritores que han sido voluntarios en la guerra a favor de Franco, como José Luis Acquaroni, o como, no sé, Luca de Tena, que también he escrito, o Cela. Por tanto, yo miro el pasado con ojos científicos. Ahora bien, si tú me preguntas por la oportunidad, la necesidad, yo diría la obligatoriedad de la memoria, de muchos tipos. La memoria para mí es algo que no existía hasta el siglo XIX, porque el ser humano vivía el presente y ya está. Es un ejercicio que hemos ido construyendo a medida que ha ido la contemporaneidad, y desde que sucedió el Holocausto de los años 40 y otras masacres, no podemos tener el olvido como regla de juego entre los seres humanos. Hay que recordar obligatoriamente. Ahora bien, lo que empezó siendo un movimiento civil en el año 2000,
de reclamación de la verdad, de la reparación, de la dignidad. Eso fue un movimiento civil en el 2000 que lo llevó a ley, creo que fue en el 2006 o 2007 Zapatero. Yo creo que, y se llamó memoria histórica y luego por un comisionado europeo se ha mejorado y ahora se llama memoria democrática. Yo creo que eso ahora mismo tiene mala fama por culpa de quien ha querido utilizar eso políticamente. Sí, quien ha querido lanzárselo a la cabeza al oponente. Efectivamente. Si lo hacemos sin ningún odio, como yo hablaba de Gonzalo Martínez Sadó, si lo hacemos con sentido común, si nos planteamos esta cuestión desde una naturalidad, yo creo que nadie se puede oponer a que recuperemos el pasado, analicemos el pasado y hagamos justicia con lo que fue injusto en el momento del pasado. Claro. Por tanto, yo no lo entiendo como un arma arrojadiza, sino como una necesidad, de verdad. Yo creo que es obligatorio que recordemos y que reparemos, no para ajustarle las cuentas a nadie ahora en el presente, simplemente para que esas personas que en algún momento de su vida se sintieron dañados porque sus abuelos, pues ahora encuentre una especie de paz interior. Es que no es más que eso, de verdad, claro. Porque no se trata de buscar ahora una reparación en términos jurídicos ni económicos, ni siquiera judicial a estas alturas, es más bien una reparación emocional muchas veces. Claro. Oye, has impartido clases y conferencias tanto en Europa como en América. ¿Podrías llegar a hacerte una idea de un modelo, digamos que comparativo entre ambas no sé, ambas zonas geográficas, maneras de entender la enseñanza, el modelo educacional de cada... No sé, ¿lo podrías llegar a poner en una balanza? Sí, porque yo he dado clases en Estados Unidos, pero aparte aquí he dado 20 o 30 años cursos a extranjeros que procedían de Estados Unidos, de la Universidad de Washington sobre todo. Hay algo que tiene que ver con el modelo norteamericano, que no va bien con mi forma de ser, sobre todo lo reglado que está. Porque desde hace mucho tiempo, ya se está implantando aquí, pero desde hace mucho tiempo los americanos tienen un sílabus, tienen una programación ya predefinida, qué es lo que van a hacer cada día. Y tal día vamos a leer este texto, vamos a dar tal... De forma que no te puedes salir de ahí, porque ya se sabe qué es lo que vas a hacer. Eso para mí, que soy... que me voy por los cerros de Úbeda porque me gusta divagar, o si un alumno ese día quiere hablar, o si te dice algo y tú sacas un texto diferente, no me gusta ese sistema porque te ciñe, te encasilla y te ajusta. Y luego el norteamericano, que tiene fama de ser muy quejica, efectivamente lo es. Cuando el alumno no recibe lo que tú tienes en el programa, pues se queja de que no has cumplido. Claro. Yo, que soy del sur, igual que tú, y soy bastante metódico y estructurado, pero también me gusta divagar, eso no me gusta. Luego, en Europa me gusta mucho cómo funcionan algunos países, por ejemplo, como Alemania. Yo he dado clases en Alemania, allí la gente asiste a algunos actos y conferencias incluso pagando, porque todavía el valor de quien sabe algo de un tema, sea de ingeniería, sea de vino o sea de lo que sea, se valora. Y la gente acude a ese intelectual, a ese científico, a ese artista para aprender, ¿no? Hay todavía una pleitesía, por llamarlo así, o una admiración por el sabio, ¿no? Entonces tú allí sí notas que se te escucha, ¿no? Claro. Aunque lo que estés diciendo no te lo creas tú, pero tú notas esa admiración. Y yo veo que en España, desde hace mucho tiempo, pero que no escuchamos a la gente que sabe, porque hablamos más que escuchamos, ¿no? Entonces yo lo que veo que cuando doy clases aquí, en el alumnado en general, pero incluso los compañeros, están deseando que tú termines de hablar para alguien hablar. Incluso cuando estás dando una conferencia, hay gente que no te está escuchando y está esperando a que tú termines para soltarte su media conferencia, ¿no? Claro. Entonces yo lo que veo que escuchamos poco a los que saben e intentamos imponer nuestro conocimiento, aunque sea mínimo, ¿no? Y eso sí lo noto yo con diferencia aquí en el sur, que somos a veces muy parlanchines y pocos escuchantes, de lo que sucede en el norte de Europa, donde todavía yo veo que la gente escucha más que aquí. Claro, muy interesante, una reflexión muy interesante. Pero que tampoco la tenía planificada, me lo has preguntado y sobre la marcha he intentado montar... No, perfectamente, queda perfectamente explicado. Oye, una línea de investigación tuya ha sido y es la literatura española de posguerra. ¿Cómo entendemos esa literatura? Bueno, yo empecé ahí porque mi tesis doctoral... Yo realmente estoy presentando estos días un libro sobre Martínez Sadó y he estudiado, tú lo has dicho, a Barbadillo, a Cuaroni, he escrito un libro sobre Mendicuti,
he presentado a Félix Palma, a Juan Jovel, es decir, que yo tengo una vocación por defender el patrimonio literario sanluqueño, pero realmente mis investigaciones no tienen nada que ver con Sanlúcar la mayoría de las veces, ¿no? Y mi tesis doctoral fue sobre una escritora llamada Carmen Martín Gaite, que empezó a escribir en la generación del 50, de la posguerra, y eso hizo que yo me especializara efectivamente en la literatura escrita en los años 40, 50 o 60. Hay libros muy buenos en esa época, pero también van quedando un poco atrapados en el pasado, porque esto evoluciona tan pronto o tan rápido, que esa literatura de la posguerra, como no existía esa prensa de la que tú hablabas que pudiera denunciar la realidad, esa literatura intenta reflejar la realidad. Ignacio Aldecoa se llamó el neorrealismo, ¿no? Martín Gaite, Sánchez Ferlosio, Los Bravos de Jesús Fernández Santos, está muy apegada a la realidad del momento, y ahora cuando lo leemos tenemos que hacer un esfuerzo de memoria para ver cómo era aquella España para que nos llegue. Eso provoca que mucha gente, sobre todo gente joven, no lea con gusto esa literatura de posguerra, porque hay que tener en cuenta el mundo de la posguerra. Para mí, acercarte al mundo, por ejemplo, de la literatura de la posguerra, yo creo que combina perfectamente con la novela histórica, ¿no? Yo creo que la novela histórica, al punto que la hace, por ejemplo, don Benito Pérez Galdós con sus episodios nacionales, es una auténtica obra maestra, porque hay personajes reales, situaciones reales, nombres reales, en un marco que puede ser inventado, ¿no? Pero al final aprendes, literalmente aprendes la historia de España de todo el siglo XIX si te lees esos 46 libros, ¿no? La novela histórica, ¿piensas que está en desuso o que está en ha vuelto quizás a su nivel que estuvo en décadas pasadas? Yo en el 2006 publiqué un libro justamente que se tituló Reflexiones sobre la novela histórica española, en el 2006, y contabilicé, es que de memoria ya no me acuerdo porque hace mucho tiempo, pero en el 2000, desde 1975, en que empieza la democracia, hasta el 2000, creo que iban 500 títulos de memoria de novela histórica, porque a partir de En busca del unicornio, que es una novela de Juan Eslava Galán de 1987, eso vende mucho y se dispara el interés por la novela histórica. Entonces todo el mundo, antes o después, quiere picotear la novela histórica. ¿Qué ocurre? Yo creo que la novela histórica está viviendo un momento efectivamente de cumbre o de culmen, pero también está muriendo de éxito a veces, ¿no? Porque mucha gente que no sabe escribir cree que escribiendo una novela histórica va a escribir una buena novela. Claro. Y quien no sabe escribir no hace una buena novela del oeste ni una novela histórica, pero como parece que ahí está la gallina de los huevos de oro, todo el mundo quiere escribir su novela histórica. Sí. Y a veces lo que hace la gente es documentarse, digo en la actualidad, fácilmente en internet. Sí, sí. Tú pones indígena siglo XVI, Perú. Documentación Wikipedia. Claro. Y luego tú eso lo metes ahí y se ve que es un pastiche. Claro. Porque realmente lo que hacía Benito Pérez Galdós y lo que han hecho otros, la misma Almudena Grande también lo hace muy bien, lo que hace es meter datos históricos, personajes históricos con la ficción. Y hay una mezcla tan bien hecho que tú no sabes, como en un gazpacho, tú no sabes dónde está el tomate o dónde está el agua. Claro. Pero hay otros que no saben hacer eso y hay novelas históricas que tienen mucho aceite y mucha agua, pero no está bien mezclado. Claro, por ejemplo, en Benito Pérez Galdós, en sus episodios, es tremendamente importante porque él bebe literalmente bebe de mesoneros romanos, que es el que le proporciona una gran información de cómo era la España, por ejemplo, en Zaragoza, en Madrid o en Cádiz de los años 10, 20, 30 del siglo XIX, hasta el punto de que ya no solamente está hablando de la Constitución de 1812 y del señor Argüelles cuando están recluidos, ¿no?, en Cádiz y asediados por los franceses, sino que te está diciendo cómo se llama la corbata que lleva puesta, cómo es la casaca, de qué tela es, de qué fabricante y qué puntada llevaba, y si el candil de aceite, qué tipo de aceite hay, qué marca era el candil. Pero es que es cierto, claro, porque bebe de los diarios de aviso, vive de la crónica social del momento y vive de ese costumbrismo, ¿no?, de Félix Cruz, de mesoneros romanos y tal,
Con lo cual es lo que tú dices, eso está también y luego también, engarzado. Rafa, estos escritores, que son escritores, saben crear personajes, los personajes son creíbles, tienen profundidad psicológica. La descripción. Perfecta la descripción. Lo que tú no puedes hacer ahora, una novela de romano, y tú te inventas ahí viendo 4 fotografías cómo era un romano, y luego te inventas cómo era una pelea de gladiadores porque lo has leído o has visto Gladiator. Claro. Eso no, porque al final se ve que es un forzamiento, y eso no. De todas formas, el lector identifica perfectamente cuando es una buena novela o cuando la novela histórica se le cae de las manos porque es un tostón de historia, no de novela. Claro, exactamente. Oye, lo comentaste en la primera parte del programa, pero yo lo voy a rescatar un poquito porque me parece tremendamente interesante. Tengo aquí anotado 8 proyectos de I+D+I centrados en el estudio de literatura española contemporánea, ¿no? ¿Qué significan tales proyectos y qué finalidad tienen, Pepe? Bueno, desde hace mucho tiempo, en el caso español, los distintos gobiernos, da igual cuáles, siempre han potenciado con más o menos dinero la investigación en España, ¿no? Y a partir de distintos ministerios, ¿no? Y estos proyectos lo que buscan es que un grupo de personas con intereses comunes investiguen durante un periodo corto del tiempo un tema determinado. Imaginamos que a mí me interesa el SIDA en los años 80, o me interesa ahora las células madre o la inteligencia artificial. Tú presentas al ministerio un grupo de personas, 5 científicos que saben mucho de inteligencia artificial, y le presentas un proyecto para desarrollar en 3 años y te lo financian, y con ese dinero puedes ir a cursos, puedes comprar una máquina, puedes crear una web. Pues eso también sucede en las humanidades. Nosotros, los profesores de artes, de letras, presentamos al ministerio proyectos de investigación y te lo financian. Por ejemplo, el último en el que he estado tiene que ver con también la memoria, con Max Saup, que es otro exiliado. Sí. Es un proyecto I+D para publicar todo el epistolario, todas las cartas que se han conservado. Pues otro en el que estuve, que lo digo porque también te toca a ti de cerca, era sobre la relación de la literatura y la radio, desde que se crea la radio hasta la actualidad, investigando todos aquellos programas de radio que han tratado de la literatura o escritores que han ido a colaborar en la... Gerardo Diego, por ejemplo, tuvo un programa en Radio Nacional de 30 años, ese fue otro proyecto de I+D en el que estuve. Otro, teniendo en cuenta que la mujer ha sido proscrita en los estudios de la literatura, he estado en 2 diferentes, o 3, ya no me acuerdo, sobre el rescate de la escritura femenina. Mujeres que escribieron y que hoy día han sido olvidadas, pues ese rescate. Otro en el que estuve fue el estudio de revistas literarias a lo largo del siglo XX. Son revistas que duran 3 o 4 años y luego desaparecen. Qué bonito. Pero, por ejemplo, en esas revistas a lo mejor hay poemas sueltos de un Lorca que no se conocía cuando tenía 18 años. Pues en eso también. En fin, lo que tú me preguntas son grupos de personas que no somos españoles, hay gente de todo el mundo que nos reunimos durante 3 años y nos inventamos un proyecto de investigación y empezamos a trabajar, cada uno por su cuenta desde su casa, pero nos reunimos varias veces al año. Oye, es verdad que Sanlúcar es riquísima no solamente en patrimonio y en gastronomía y todo esto, ¿no?, del costumbrismo, pero también lo es en creación literaria. Se publica mucho. Sí. Tenemos varias revistas, Gárgoris, Las Piletas, ¿no? Tenemos la revista de Sanlúcar del veraneo, ¿no?, clásica, otras que están en versión digital, y me perdonen si me dejo alguna, que seguro que me dejo alguna, pero también en literatura, en poesía, en novela, sobre todo mucho trabajo de investigación, trabajo de historia. ¿Cómo ves tú culturalmente a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, Pepe? Bueno, tendríamos que ver que lo que sucede aquí igual no es diferente de lo que sucede en el puerto, en Sestao o en un pueblo de Cataluña. A lo mejor tenemos una percepción de que aquí hay mucho porque desconocemos lo que hay fuera. Pero si hiciéramos una comparación, igual hay más novelistas y más toreros en Cataluña que aquí en Sanlúcar, ¿no? Aún así, lo que siempre se ha dicho es que el sur en general, da igual el sur, lo meridional, da igual que estemos en el sur de Europa, en el sur de España, en el sur de África, el sur tiende a ser más creativo por el clima, porque estamos en la calle, y el norte suele ser más reflexivo. Así que los grandes ensayistas, los grandes pensadores, los músicos más profundos son del norte y los más creativos, los más líricos son del sur. Así que Sanlúcar, que es la ciudad de la luz, donde hay mucha luz, hacemos mucha calle, y esa sociabilidad también
colabora en la creatividad, porque si estuviéramos encerrados en casa estaríamos reflexionando, ensayando, estaríamos filosofando. En cambio, al estar en la calle somos mucho más expansivos y mucho más creativos. Y por eso yo creo que aquí efectivamente hay una creatividad. Ahora, el nivel cultural. Es complicado lo que tú me preguntas porque no se puede resolver. En primer lugar, lo que para mí es cultura, para otra persona no lo es. Imaginemos, para mí puede haber una cultura que es la música clásica, no digo para mí, digo en general, sí. Y para otra persona dice, no, eso es una tontería, la cultura es la gastronomía, es el ajo de San Lucas. Entonces habría que definir qué entendemos por cultura, porque cada uno tenemos una noción diferente de cultura. Y luego también hay que entender, en mi perspectiva siempre se dice, la socialización de la cultura. Hay que dejarse de expectativas altas. Esto no puede ser para todo el mundo porque hay gente que está en otros mundos. Claro, ¿no? claro. Entonces muchas veces hacemos un acto y no viene nadie. Pero es que no tiene por qué venir nadie, igual que cuando juega el sanluqueño no va todo a San Lucas. Por supuesto. Y cuando hay una fiesta del pimiento no va todo San Lucas. Entonces tenemos que asumir que la cultura, y más con el paso del tiempo, va a quedar reducida a una serie de interesados. Lo que tenemos, en mi opinión, es que estar agradecido con los que vienen y darle más cultura a los que vienen, pero no quejarnos de los que no vienen. Yeah. No lo sé, Rafa. Pero te sigo perfectamente. Es que no quiero que nos desilusionemos con que hay poca cultura, con que hay mucha, con que invierto poco en cultura. Es que es una guerra que yo creo que va a ser crónica. Pero además, Pepe, sí, yo me atrevería incluso a decir que es algo que ha sido así en todas las décadas, claro, y en todas las generaciones, sí, ¿verdad? En cierta manera parece que es así, pero yo, por ejemplo, la percepción que tengo es que Sanlúcar pues tiene para mí, y es verdad lo que tú dices, tampoco sé lo que se produce en Jerez, pero bueno, Jerez tiene 2 veces más o 3 más habitantes que Sanlúcar, pero aquí hay una cierta creación literaria, sí, en todas las ramificaciones, porque se publican libros muy asiduamente y eso es interesante, ¿no? Y bueno, y en el plano musical, efectivamente. Por ejemplo, hablo de literatura como en otras ramas, por supuesto que sí. Pero claro, es verdad que aquí hay varias ramas que ha dado de sí muchísimo Sanlúcar. Sí, y hablando de una de esas ramas, hablabas antes del profesor Narciso Climent, ¿no? La historia social de Sanlúcar para mí es una obra magna. O sea, qué capacidad de escribir tuvo Narciso para dejar la historia social de Sanlúcar publicada en los 10, 12, no me acuerdo ahora mismo los volúmenes 10, que son. 10, sí. Creo, bueno, yo digo 10, creo que son 10. Sí, bueno, me parece que habían 10 Narcisos escribiendo todas las mañanas. Increíble, es increíble qué capacidad de resumir, qué capacidad de entender y de... Solamente mecanografiar esos miles de páginas ya te lleva unos cuantos años. Es brutal, es brutal, sí. Es brutal. La verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar también de otro libro que tienes encima de la mesa, que es Soldados y Padre, de guerra, memoria y poesía. Oye, ¿cómo fue para ti indagar en la vida de los que lucharon en las trincheras, los que mamaron fango, frío, sudor y lágrimas, y los que también lo pasaron mal de puertas adentro de sus casas, que eran sus familiares, por supuesto? Llevamos un rato hablando de la guerra y de la República y realmente es la primera vez que yo me he acercado a estos asuntos, porque yo no soy especialista en guerra civil y nunca me había atraído más que como individuo, no como profesor, ¿no? Pero un día que tenía que dar una conferencia sobre un escritor de Granada, Antonio Jiménez Millán, me leí toda su poesía y me llamó especialmente la atención un poema donde hablaba muy bien del padre en la primera parte y luego lo ponía a parir en la segunda parte. Y yo no entendía muy bien ese odio, lo de Catulo, odiet amo nescio it faciam, ¿no? Odio y amo no sé por qué sucede. Y le pregunté a él, y digo, bueno, y dice, hombre, porque mi padre me lo dio todo, pero era un hijo de puta. Y digo, ¿cómo? Es que mi padre era fascista, filofascista. Y digo, ¿cómo? Dice, es que mi padre, cuando llegó Hitler, se fue con unos amigos de Granada a las Olimpiadas de Berlín en el año 36 para ver las Olimpiadas. No, a mi padre el deporte le daba igual, para ver cómo era el Tercer Reich y cómo era. Mi padre era un fascista. Y él, que era un niño progre de los años 60 y 70, un comunista de la transición, odiaba al padre en ese sentido, pero por otro lado reconocía que el padre le había enseñado a leer, le había llevado al cine del oeste. Entonces a partir de ahí digo, aquí también hay un libro, ¿no? La relación con nuestros padres. ¿Cómo nos llevamos con nuestros padres a lo largo de la vida? Porque cuando
eres joven, tú no quieres nada con tu padre, ni que te dé la mano por la calle, luego empiezas a entenderlo un poquito, y ya cuando tú dices, quiero un montón a mi padre, le voy a preguntar, tu padre ya está muerto. Y te ha quedado 4 preguntas, 2 abrazos, un te quiero. Pues a partir de ahí yo me planteé escribir este ensayo donde yo he hablado de la relación de algunos escritores con sus padres, con el agravante de que esos padres habían sido soldados en la guerra civil, a veces a favor de Franco y a veces en el bando republicano. Eso me daba igual en ese momento, da igual. Lo que a mí me cautivó fue esa idea de cómo un niño, por ejemplo, de Ucrania ahora o de Gaza, dentro de 30 años, cuando escribe sobre el padre que ya está muerto, recuerda que está en la guerra, y si está a favor el padre de Israel, si está a favor de los palestinos, si está a favor de Rusia, si está a favor... Todos esos conflictos que un ser humano tiene dentro. Y así fue como yo llegué a reflexionar sobre esta poesía, sobre la guerra civil, donde hay más de ajustes de cuentas familiar, hay más de psicoanálisis realmente que de ideología, ¿no? Además, hay una línea paralela a lo que tú cuentas, que es que la desilusión, la tristeza, los momentos bélicos, la pérdida, todo eso vuelve a la gente, hace a la gente más creativa. Se escribe más sobre la tristeza y los momentos difíciles que sobre la alegría, ¿no? Por lo menos la percepción que tengo. Que es más creativo la tristeza. Yo te digo una cosa, yo para crear necesito música triste, no alegre, no soy capaz de crear con alegría, y yo soy una persona muy alegre, pero no sé, parece que es más emotivo a la hora de crear, ¿no? Bueno, hay un verso famoso de Antonio Machado que dice, se canta lo que se pierde, ¿no? Y yo recuerdo también una canción del último de la fila que decía Manolo García, algo así, ¿no? Anda que iba a estar yo aquí escribiendo esta canción si tú estuvieras ahí mirándome o dándome un beso, ¿no? Efectivamente, cuando tú no tienes motivos de alegría, es decir, cuando tú no estás bebiéndote el vaso de vino, cuando no estás dando un paseo por el paseo marítimo, o cuando tu novia se ha montado en el tren o en el BlaBlaCar y se ha ido para Segovia, cuando tú pierdes eso y entras en ese momento de dificultad, de tristeza, de soledad, es cuando te haces más creativo. Mientras que tienes la alegría, mientras que estás jugando el partido de fútbol, el partido de dominó, o estás viendo el Real Madrid contra el Manchester, no tiene esa tristeza o esa soledad para escribir, ¿no? Oye, me he traído algunos libritos de mi biblioteca que antes de que terminemos me gustaría enseñarte. Que cada día es más rica, ¿no? Bueno, me gusta mucho, ¿no? Y además a mi hija ya le gusta también, a mí yo lo disfruto, pero ya mi hija con 9 años cuando llega y ve los tomos antiguos, ¿no? La literatura antigua encuadernada, ya hay un respeto ahí, ¿no? Y eso es bonito. Bueno, Crequi, el tamborilero de Manuel Barbadillo. Este sí lo conozco, este sí. Y lo tengo, ese lo tengo. Lo tienes, del Rosal Mariano, de José Rodríguez Ramiro. Ni lo tengo ni conozco al autor. Bueno, pues hay una serie de poesías, ¿no? muy interesantes también. Y bueno, cuentecillos de Mi Tierra, también de Eduardo Luis Breva, que habla sobre Sanlúcar, habría que... Tampoco lo conozco. Puede ser sevillano, de esos sevillanos afincados en Sanlúcar en el verano. O con verano, claro. Pero nos encontramos con un ramillete tremendamente interesante desde Manuel Barbadillo, que tuvo una colección de cuentos y de historias y de investigación sobre el vino y otras historias enormes, una producción literaria muy abundante, pero a Guaroni, tenemos Mendicuti, tenemos a Narciso Climen, Eduardo Domínguez Lobato. Sí, tenemos un elenco enorme. Hay un elenco, que me perdonen porque me dejo muchos por ahí. Es importantísimo, ¿verdad?, rescatar la memoria y su literatura y el momento, el concepto que ellos vivieron y que dejaron plasmado en sus poemas. Yo creo, por ejemplo, ¿verdad?, que una figura fundamental para entender no solamente Sanlúcar, sino el sur de España en el siglo XX es Manuel Barbadillo Rodríguez. Estoy de acuerdo. Primero porque él, como hombre de bien, está muy involucrado en la sociedad sanluqueña, la sociedad civil, lo mismo en la Cruz Roja que en el Atlético Sanluqueño, que en la Peña de los Gallos, es decir, para entender la sociedad del siglo XX, Manuel Barbadillo, que vivió también cerca de 100 años, nos sirve, ¿no? Claro. Pero luego, como era casi autodidacta realmente, pero era tan inquieto, tocó todos los palos. Y es verdad que tiene varios libros fundamentales para entender el mundo del vino, el vino de la alegría. Son el año 51, eso es una Biblia. Es una Biblia y de hecho todos los enólogos lo tienen como una Biblia, ¿no? Entonces, para nuestro mundo de la enología y de las viñas, Manolo Barbadillo es fundamental. Pero también es fundamental para algunos papeles viejos que él rescató
en el librito aquel, Olvidos Históricos, que habla de la cantonal precisamente, y de ahí sale luego lo de Crequi. Es decir, para conocer también el pasado, Manuel Barbadillo es fundamental. Pero además de eso, esa literatura que tiene muy baja estima, como tú decías, la literatura costumbrista, Manuel Barbadillo es fundamental para que conozcamos cómo somos. Tiene varios libros de costumbres, por llamarlo así, y luego tiene la serie esta de, ¿cómo era lo de...? No vale un duro, ¿cómo era aquello? Bueno, no, gente, más gente. Ole mi gente. Ole mi gente, son 8 o 10, donde va hablando de anécdotas, de personajes sanluqueños, fundamental. Tiene 2 libros que son del año 78, de entrevistas a gente de Sanlúcar. Y de hecho, entrevista a Gonzalo Martínez Sadó. Y es una radiografía de la Sanlúcar de la transición el 78. Por tanto, yo siempre reivindicaré el valor de Manolo Barbadillo en la cultura, hablamos de la cultura, en la dinámica cultural de España. Luego, para conocer la Guerra Civil Española tenemos que partir de Manuel Barbadillo con el libro Excidio, pero luego hay que leer obligatoriamente Copa de Sombra de José Luis Acuaroni, un novelón, y 100 años de retaguardia, 100 episodios del 73 de Eduardo Domínguez Lobato. Es fundamental, son 2 novelitas que de verdad clarifica y además con que distancia sin querer estar con un bando o con otro. Eso es fundamental. Y luego, en la época más reciente, yo pondría por encima de los otros, por edad, de los que están todavía vivos y con nosotros, a Eduardo Mendicuti, que ha llevado el nombre de Sanlúcar fuera de Sanlúcar. Porque al fin y al cabo, Manolo Barbadillo, incluso Domínguez Lobato estuvieron en Sanlúcar, pero Eduardo Mendicuti ha llevado el nombre de Sanlúcar a Madrid y lo ha paseado por toda España. Y en ese mismo nivel narrativo, nacional, estaría Félix Palma, que también tiene una obra en progreso porque está creando, ahora tiene una nueva novela. Ahí también tendríamos a otro gran escritor de la misma altura. Y luego en Sanlúcar hay, en esa creatividad, muy buenos poetas. A mí me gusta mucho la poesía de Juan José Vélez, por ejemplo, me gusta mucho la poesía de Lobato, José Luis Lobato, la de Gallardo, y me estoy olvidando otros cuantos, pero... J. Siroco. El Pepe Siroco, efectivamente, ya que ha dicho Pepe Siroco, también gente que no es de aquí, pero que ya muchos años aquí. Por ejemplo, la poesía de Pepe Payarés me gusta muchísimo, es muy condensada, es preciosa, muy minimalista. Las novelas de Ignacio Arrabal también, que ahora presenta otra nueva. Pablo Gutiérrez, que es de fuera, pero que lleva ya varios años viviendo aquí. Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez. ¿Qué libro? ¿Cómo es? A mí me gustó mucho. Sí, los aforismos de los contemporáneos. Bueno, qué cosa más bonita. Y todo eso viene de su blog. Qué cosa más bonita. Yo lo tuve aquí, de verdad. Además, quiero volver a traerlo, pero era un libro. Sí, yo lo tengo. Claro. Pequeñito, tono marrón la cubierta. Y son reflexiones realmente qué cosa más bonita, aforísticas. Pero además, qué bien escrito, qué manera de... Es que el problema de Tomás, el problema, por llamarlo así, es que escribe muy bien porque lee mucho. Claro. Es decir, el problema de los escritores es que para escribir bien hay que leer, y hay escritores que no leen. Claro. Pero en el caso de Tomás es que es un tipo que lee mucho, reflexiona, y es que escribe muy bien. Escribir bien no significa poner bien las palabras, sino comunicar bien lo que tú quieres decir. Y Tomás Rodríguez lo hace muy bien. Lo hace, la verdad que coge un párrafo y lo perfuma y lo adorna y que al final termina siendo... A mí me recuerda mucho la pluma de Tomás a la literatura decimonónica, a grandes escritores. Sí, tiene un puntito clásico en el estilo. Una manera de coger el castellano, ¿no? Palabras que están un poco en desuso, de darle forma, darle vida, ¿no? Darle un barniz. Él también lee a muchos filósofos. Claro, hay mucha filosofía. Hay mucha filosofía, mucho pensamiento crítico. Sí. Bueno, Pepe, nosotros para terminar, cuéntame que, bueno, has terminado, acabas de tener el libro sobre Gonzalo Martínez Sadó. ¿Hay un momento de descanso o ya estás empezando a pelar los ingredientes para un nuevo guiso? Bueno, mientras que he estado escribiendo esto, he estado haciendo otras cosas, porque tú no paras tu vida para dedicarte a un solo libro. Y en este tiempo he estado escribiendo muchos artículos que sigo escribiendo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy escribiendo uno sobre las cartas entre Max Sau y un editor de poesía de los años 60-70, José Batlló. No sé exactamente por dónde me voy a meter en el formato de libro, pero lo que sí tengo claro es que yo siempre escribo un libro relacionado con Sanlúcar y uno que no tenga nada que ver. Entonces, ahora me toca algo que tenga una repercusión o una dimensión nacional, porque tampoco me quiero ahogar
estudiando siempre autores locales, ¿no? Te oxigena un poquito también. Sí, me viene bien oxigenarme, porque también eso es lo que me exige la universidad, ¿no? Que estudie con otra amplitud de mira, y eso también me carga las pilas, me da mucha energía para luego buscar de nuevo en las raíces. Claro. Porque realmente, como te he dicho, yo he dado clases en, no sé, en 20 países, que no sé, en muchos países, y no soy nada localista, es decir, soy más hombre de mundo que hombre de Sanlúcar, pero siempre estoy en deuda con las raíces y las estudio con toda la capacidad que me da mi conocimiento, pero sin defender Sanlúcar por encima de otras ciudades. No, eso es chauvinismo, ¿no? Chauvinismo, claro. Efectivamente. Entonces no me interesa eso, pero sí quiero aportar a Sanlúcar lo que está en mis manos, que es la intelectualidad, como tú decías. Pues esa es mi herramienta de trabajo, pero no me quiero convertir en un defensor de los sanluqueños porque sea de Sanlúcar, realmente, ¿no? Claro. Entonces realmente mi trabajo está fuera de Sanlúcar, las conferencias que doy es por el mundo, no es aquí en Sanlúcar, pero aún así lo que intento es exportar los sanluqueños, porque este libro, que trata de un sanluqueño, yo ahora lo voy a presentar fuera de aquí, por supuesto, estaré en Madrid, Sevilla, Córdoba, y daré conferencias sobre Martínez Adó si me llaman de Berlín. Entonces lo que hago también es exportar. Lo que no, es que no sé explicarme, pero lo que no intento es que los sanluqueños quede de la Puerta Jerez para acá y que nada más que lo conozcan los sanluqueños. No es eso. Yo lo que intento es que ese ombligo que es Sanlúcar sea lo más grande posible, claro. Y si puedo defender los sanluqueños de allí, por allí, lo haré, ¿no? Claro. Es que no sé si me he explicado bien o no. No, además pero mira, no. Yo, por ejemplo, lo llevo al concepto de la televisión, ¿no? Yo le digo muchas veces a mis amigos o familiares, oye, yo puedo llevar a un escritor de Sanlúcar y va a hablar de la manzanilla, y va a hablar de la arquitectura conventual, va a hablar del, no sé, del archivo, de no sé qué. Pero es que mañana puede venir alguien de Córdoba para hablar de un historiador de Córdoba, puede venir alguien de Sevilla a hablarme de la Girarda, o puede venir alguien de Jerez a hablar del fino y no de la manzanilla. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, la comunicación hoy día ya es una comunicación global, ¿no? Este programa lo van a ver los sanluqueños, pero lo va a ver toda la costa noroeste. Totalmente. Y si me apremia, pues gente de cualquier rincón del mundo con darle a un clic, con lo cual no nos podemos quedar del Palmar para abajo. Efectivamente. Sí. Bueno, pues Pepe, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Y bueno, ya espero que tu libro tenga una trayectoria bonita, que lo disfrutes y que podamos volver a vernos aquí muy pronto. Te doy las gracias por un montón de razones. La primera, por sacrificar tu vida personal en beneficio de todos nosotros, porque igual que el que escribe se lleva 2 años para dar un libro a los demás, que tú estés aquí un día y otro, un mes y otro, un año y otro, sacrificándole tiempo a tu trabajo, a tu familia, a tus libros, eso es en beneficio de todos nosotros. Te doy las gracias por tu generosidad, pero luego también te doy la enhorabuena por cómo comunicas. Esto nunca te lo he dicho, pero realmente me parece que eres una persona que hace esto con profesionalidad y con rigor, y que lo transmites muy bien. E incluso yo te diría que presentaras más libros, porque que hiciste, que fue de las pocas veces que tú has presentado libros, lo hiciste muy bien. Así que te doy también la enhorabuena por cómo dices las cosas profundas, con una simplicidad aparente que no es tanto, no eres un gran comunicador. Bueno, pues te lo agradezco viniendo de ti enormemente. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la siguiente semana con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.